¿Alguna vez les ha pasado que ustedes sospechan que alguna entidad, fantasma o lo que sea que ande por ahí manipuló de alguna manera sus aparatos electrónicos? Puede ser teléfono, celular, televisión o algo así. Y si lo sospecharon fue probablemente porque no le hallaron otra explicación más lógica, y déjenme decirles que eso sí pasa, sí pueden llegar a manipular aparatos eléctricos. Bueno, el día de hoy les voy a contar la historia de una señora a quien le vamos a llamar Elena. Resulta que la señora Elena era una abuelita de 78 años que vivía sola en un antiguo edificio de departamentos. El departamento donde ella vivía pues lo compartía con su esposo, pero como había fallecido, ella decidió quedarse ahí sola. Sus hijos vivían en el extranjero y a pesar de que le dijeron que pues si se quería ir para allá con ellos, ella dijo que no, porque ella estaba acostumbrada a su vida ahí, a su departamento y a una amiga que tenía ahí mismo en el edificio. La señora Elena tenía una rutina bien fija de todos los días. Esa era que se levantaba temprano por la mañana, regaba sus plantas, que a su esposo le encantaban, se hacía su café y por la tarde se iba a ver a su amiga a su departamento. Al ser una señora mayor, a ella no le gustaba pues mucho la tecnología, incluso no tenía ni celular. La única forma en que sus hijos le podían llamar era por un antiguo teléfono que tenían. Realmente con quien se comunicaba, estaban al pendiente el uno de la otra, era con su amiga y a ella le platicaba todo. Entre esas cosas que le platicó, le dijo que pues las llamadas de sus hijos no llegaban tan seguido, que de hecho eran bastante esporádicas y algunas muy cortas, solamente para saber si todo estaba bien, si necesitaba algo, y eso era todo. Pero ella los justificaba de alguna manera diciendo que pues ellos estaban haciendo su vida y que estaban muy ocupados. Esto a la amiga de doña Elena no le parecía mucho, sobre todo porque doña Elena era una mujer muy reservada y si verdaderamente algo le pasaba, prefería no decirle a sus hijos para no molestarlos. Con el paso de los meses, doña Elena comienza a sentirse un poco extraña. Se sentía mucho más cansada de lo normal, a veces se paraba y se mareaba, así que decidía volverse a acostar a dormir. A pesar de que ella se sentía así, tenía esta rutina tan fija que no importaba qué tan mal se sintiera, ella seguía haciéndola. Como era de esperarse, sus hijos no se enteraron de esto. La única que se enteró fue su amiga. Una noche que ella se encontraba tejiendo en su sillón, sonó su antiguo teléfono, así que ella lo tenía justo a un lado, simplemente estiró el brazo, contestó y se escuchaba como una estática, un poco extraña. Ella dijo, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? No respondió nadie, así que ella colgó. Le hizo extraño, pero dijo, bueno, a lo mejor alguien se equivocó, no reconoció mi voz y eso fue todo. Sin embargo, los siguientes días, este tipo de llamadas extrañas con solamente estática se repitieron. Pero con el tiempo se hacían más frecuentes. Al principio ella contestaba todas las llamadas pensando que alguna de ellas sería de sus hijos, pero al ver que no, algunas las contestaba y otras no. Las llamadas que ella decidía no contestar parecía que dejaban que sonara y sonara y sonara hasta que el mismo aparato cortaba la llamada. A las 2 o 3 semanas de que esto comenzó a suceder, otra cosa rara pasó, y eso fue que eran de entre las 8 o 9 de la noche cuando alguien toca la puerta de doña Elena. A ella se le hace raro pensando que a lo mejor era su amiga que necesitaba algo, porque esas ya no eran horas que ellas estaban en la calle, así que abre la puerta y descubre que es la policía. El oficial le preguntó, señora, ¿usted hizo una llamada de emergencia? A lo que doña Elena contesta, no, yo no he llamado a nadie. Lo que el oficial le informó que, bueno, recibieron una llamada y que no se escuchaba nada, así que decidieron rastrearla y esa llamada daba directamente a su departamento. Así que le dijeron, mire, de todos modos no sabemos si alguien más llamó en su lugar o algo así que permítanos pasar, revisamos todo y si todo está en orden, pues nos vamos. Eso hicieron. Todo estaba en orden, se retiraron, pero antes de irse le dijeron, mire, si usted está llamando, o sea, haciendo estas llamadas falsas, le podemos poner una multa. Y ella dijo, es que yo no estoy llamando a nadie. Y los policías, como vieron que era una señora mayor y que, o sea, claramente no estaba haciendo bromas, simplemente se fueron. Después de que se fueron los oficiales, ella se sentó en su sillón de siempre, viendo su antiguo teléfono, lo descolgó, lo revisó, todo estaba normal para ella y no podía entender cómo era que se había hecho una llamada desde ahí, de su único teléfono que ella tenía casi ahí a la vista. Además de que estaba el hecho de que pues ella estaba recibiendo estas llamadas donde no se escuchaba nada. Sintió un poco inquieta, un poco nerviosa, pero lo dejó pasar. Desafortunadamente por 2 semanas esta misma situación se repitió. Las dos cosas sucedían, tanto doña Elena recibía estas llamadas extrañas y la policía fue en 2 ocasiones más diciéndole lo mismo, usted realizó llamadas desde aquí y ella decía que no y que no.
La última vez que fue la policía le dijeron, oiga, déjenos revisar su teléfono a ver si no tiene algún tipo de mal funcionamiento o esté programado para hacer este tipo de llamadas, porque no es posible que en 3 ocasiones diferentes nosotros hayamos venido y que no esté pasando nada. Y además las llamadas se estén haciendo de ahí adentro de su departamento. Lo revisaron y pues sí, era antiguo, de estos de disco, pero pues no tenía nada malo, el teléfono seguía funcionando muy bien, así que le dijeron, bueno, si puede cambiar el teléfono, cámbielo. Pero eso fue todo y ellos se retiraron. La amiga de doña Elena estaba sumamente preocupada por toda esta situación, ya que doña Elena pues estaba bastante nerviosa, le ofreció que se fuera a su departamento unos días, pero doña Elena no quiso. Una noche, mientras ella intentaba dormir, apenas se había acostado, el teléfono sonó nuevamente, y esta vez doña Elena no se levantó a contestar, lo dejó sonar y ella creía que había sonado mucho más de lo que podía dar línea a alguna llamada. Pero al esa llamada terminar, entraba otra y otra y otra. O sea, era bastante persistente, tanto así que ella decidió taparse los oídos e intentar dormir así. La mañana siguiente de este suceso, doña Elena se despertó sintiéndose peor que antes porque sentía una opresión en el pecho y a pesar de que ella se sentía mal, continuó con su rutina. Fue a visitar a su amiga, le platicó todo esto, ella le ofreció llevarla al hospital y ella no quiso, diciéndole que pues ella era fuerte ante cualquier adversidad y que no le iba a hablar a sus hijos porque no quería molestarlos, seguramente eso que sentía se le iba a pasar pronto. Esa misma noche hubo otra llamada a la línea de emergencias y cuando ellos vieron de dónde venía, dudaron un poco como en contestar, en ir a ver, porque era lo mismo que ya había ocurrido en 3 ocasiones diferentes, pero tratándose de una mujer mayor, decidieron, muy a su pesar, volver a ir a ver qué sucedía. Ellos llegan al departamento, tocan la puerta, no reciben ninguna respuesta, la llaman por su nombre, ya que ya la ubicaban, no recibían respuesta, fueron a timbrar a otros vecinos preguntando por ella y pues ellos le comentaron que pues sí, ahí la escucharon y todo, pero pues que ya era tarde, probablemente estaba dormida. Tocaron con más fuerza y al ver que no recibían respuesta deciden tumbar la puerta. Cuando entraron, desafortunadamente lo que encontraron fue a la señora Elena tirada en el piso, aún con su bata de dormir puesta, ya sin vida. Todo estaba en su lugar, ya que ella siempre mantenía todo limpio y como había hecho su rutina esa misma mañana, nada estaba fuera de su lugar y al parecer esta abuelita había fallecido unas horas antes. La amiga de doña Elena acudió muy triste al departamento al ver todo lo que había pasado, los policías le comentaron todo, cómo fue que llegaron al departamento y esta amiga nota cómo en el rostro de doña Elena pues estaba sereno, como si hubiera fallecido en paz. Ella es la que se pone en contacto con sus hijos, les cuenta todo y ellos pues se lamentaron mucho de no haber tenido más contacto con ella y no haberse hecho el tiempo de irla a ver más seguido. Al día siguiente llegan todos los hijos de doña Elena al país para arreglar el funeral. Después del funeral se van al departamento como para ver qué hacían con todas sus pertenencias y mientras estaban ahí el teléfono suena una vez más. Quien contesta es uno de los nietos mayores y cuando levanta la bocina no se escucha nada, ni siquiera estática, nada, puro silencio. Con lágrimas en los ojos cuelga el teléfono y lo desconecta, así que fue esa la última vez que este teléfono sonó. Ahora, por cómo sucedió todo, algunos de los hijos decidieron buscar entre los registros que había de llamadas que se hicieron desde aquí, como para saber más o menos a qué hora había pasado todo. Cuando solicitan estos registros y se los dan, resulta que no había ninguna llamada hecha a la línea de emergencias nunca. Entonces, no se pudieron explicar cómo es que los policías llegaron, cómo es que supieron que ahí estaba. No supieron, porque de la línea de aquí no se hizo ninguna llamada. La amiga de Elena piensa que estas llamadas, tanto que ella recibía como las que se hacían desde su supuesto número, era el esposo de Elena tratando de ayudarla porque él sí sabía de alguna manera que pues ella se estaba sintiendo mal y que no quería comunicárselo a sus hijos. Otros vecinos más decían, nah, yo no creo, más bien el teléfono estaba tan viejo que pues no estaba funcionando bien y eso era todo. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de esta historia? Digo, sí termina con algo bastante triste, pero bueno, la abuelita falleció en el lugar que ella quería estar, en su casa, con sus recuerdos, cerca de su amiga y con un rostro sereno, así que ¿qué creen ustedes que haya pasado? ¿Quién estuvo haciendo estas llamadas? ¿O quién era el que le hacía llamadas a ella? Tal vez algún intento de comunicarse con ella, no sé, pero bueno, yo como siempre los estoy leyendo.